La separación de Texas. Los problemas entre el gobierno mexicano y los colonos angloparlantes en Texas comenzaron la migración intensiva de los estados vecinos esclavistas. México había abolido la esclavitud, principalmente de Mississippi, Alabama y Tennessee, que para 1830 ya había duplicado su población con mayoría estadounidenses. Con la promulgación de la Constitución Centralista de 1835, conocida como las Siete Leyes, el presidente mexicano Antonio López de Santana dejaba sin efecto la antigua Constitución Federal de 1824. Poco tiempo después surgieron pronunciamientos en varias regiones del país. La guerra comenzó en territorio tejano el 2 de octubre de 1835, con la Batalla de los Gonzales. Rápidamente las fuerzas tejanas tomaron la bahía y San Antonio Béjar, aunque pocos meses después serían derrotados. Los primeros brotes de la rebelión tejana estuvieron dirigidos por William B. Travis, quien se apoderó del presidio Anahuac, Galveston, y Samuel Houston, quien se había convertido en la figura dominante del movimiento. En diciembre de 1835 cayó Béjar, San Antonio, la ciudad más importante de Texas, en manos de los separadistas. Santa Anna tomó la decisión de someter a los tejanos, como había hecho contra los rebeldes Zacatecas. Encabezó un ejército de 6,000 hombres, formados en su mayoría mediante el procedimiento de leva, que no contaba con el equipo adecuado para una expedición de casi 2,000 kilómetros, bajo condiciones invernales. Y así es como los tejanos querían separarse de México. Este ejército emprendió la penosa marcha al norte, y el 6 de marzo de 1836 pudo reconquistar Béjar, tras vencer a los rebeldes refugiados en el Álamo, antigua misión franciscana. El triunfo de las tropas de Santa Anna y la decisión de ejecutar a los prisioneros, basada en un ejército mexicano que declaraba fuera de ley a todo extranjero que se adentrara al país con armas, tuvieron una interpretación histórica diversa. Es interesante comparar ambas versiones, la de los tejanos sobre la bárbara masacre realizada a sangre fría por los huestes de Santa Anna, presentando cifras muy distintas a las registradas en la versión mexicana, y consagrando para la historia oficial de Texas en este momento, y después de generar en Estados Unidos la frase "Remember the Alamo", como medio de enaltecer el nacionalismo y justificar las incursiones bélicas que en el futuro protagonizarían los gobiernos estadounidenses. Desde el punto de vista de los mexicanos, el objetivo de la expedición contra los tejanos constituía el cumplimiento de un deber legítimo para defender el territorio nacional frente a la amenaza expansionista de Estados Unidos, que apoyaba a los rebeldes con armas, dinero y combatientes voluntarios. Después de algunas victorias mexicanas, la guerra terminó inesperadamente con la Batalla de San Jacinto, a más de 300 kilómetros en la actual ciudad de San Antonio. En ese lugar, el general Samuel Houston condujo a los rebeldes tejanos y a los voluntarios estadounidenses a una decisiva victoria contra tropas mexicanas, al mando de Antonio López de Santa Anna, saldándose con el general capturado tras la batalla. Tras la conclusión de la guerra, se formalizó la independencia de facto de la República de Texas. El Congreso mexicano nunca aceptó el Tratado de Velasco, argumentando que al estar firmado por un presidente preso, no tenía ninguna validez legal. Prueba de ello es que entre 1842 y 1844 se llevó a cabo una segunda campaña en Texas al mando del general Mariano Arista. Esta segunda expedición fue una reacción del ejército a las críticas recibidas. Texas se unió en 1845 a los Estados Unidos de América y las reclamaciones de ambas partes no quedarían finiquitadas hasta la guerra entre los Estados Unidos y México, que se prolongaría entre 1846 y 1848. Una de las características de la separación de Texas son de la independencia a la consolidación republicana. Entonces fueron los colonos norteamericanos que vivían ahí, quienes quisieron independizarse, y eso produjo la Guerra de la Independencia de Texas.
En el Álamo, Texas, en febrero de 1836, se libró una gran batalla entre el ejército mexicano encabezado por Antonio López de Santa Anna. El general Santa Anna encabezó la lucha contra un grupo de colonos estadounidenses que se rebelaron para independizarse de México. Como pudiste escuchar y observar, la pérdida de El Álamo y la gran ciudad de cartas que los colonos habían enviado para pedir refuerzos lograron rendir frutos y el bando estadounidense se fortaleció. Además, nuestro país ya no tenía recursos para continuar con una batalla contra ellos. Así perdió México casi 700,000 kilómetros cuadrados de su territorio. Guerra de los pasteles. Remontel, ciudadano francés, dueño de una pastelería en el poblado de Tacubaya, México, declaró en 1832 ante el barón de Gros, encargado de los negocios franceses, que las tropas del general Santa Anna habían pasado ante su pastelería, entrando a comerse todos los pasteles y comestibles que tenía de ese día. Eso no les fue suficiente, sino también se llevaron las cazuelas, sartenes y la cuchillería de plata de su local. Por esta razón, exigía al gobierno de México una indemnización de 800 pesos. La suma de la deuda ascendió a 600,000 pesos, porque un grupo de comerciantes y empresarios franceses se unieron a las reclamaciones de Remontel, declarando que a ellos también el gobierno mexicano les adeudaba dinero por préstamos forzosos que le habían hecho, y otros tantos por daños sufridos a sus inmuebles desde su llegada a México. Anastasio Bustamante, presidente de México en aquella época, se niega a pagar la cantidad que el barón de Faudis, embajador francés, exige por daños y prejuicios a sus connacionales. De Faudis abandona México al no llegar a un acuerdo y vuelve el 21 de marzo de 1838, respaldado por barcos de guerra franceses, para exigir los pagos que los comerciantes franceses solicitaban al gobierno mexicano. Así es como el 16 de abril de 1838 se da el primer conflicto bélico entre México y Francia, también conocido como la Guerra de los Pasteles. Esta guerra dura hasta el 9 de marzo de 1839, cuando se firma el Tratado de Paz, en el cual México se compromete a pagar las indemnizaciones exigidas, concedería a Francia ciertas ventajas comerciales y Francia retira a cambio la flota invasora. La intervención estadounidense o la invasión estadounidense fue uno de los episodios más trágicos y feos de nuestra historia, por distintos motivos. Por ejemplo, por la sangre derramada de miles y miles de mexicanos, por la incapacidad de los gobernantes para hacer a un lado las indiferencias ideológicas y hacer una defensa efectiva, por la ambición de militares. Dejando eso atrás, el 24 de abril de 1846 aproximadamente se produjo un enfrentamiento entre las tropas de Taylor y las mexicanas, comandadas por el general Mariano Arista, puesto que las tropas estadounidenses comenzaron la invasión en los meses siguientes, por distintos puntos, avanzando por las tierras desde el norte y bloqueando varios puertos del Golfo de México durante los años que duraría la guerra, demostrando su superioridad en las batallas decisivas como la de Monterrey o Buenavista.